La jungla respira en la oscuridad previa al amanecer. La niebla se aferra al dosel como algodón mojado. Una joven se pone en cuclillas detrás de un tronco caído. Sus pies descalzos, silenciosos sobre el musgo. Lleva un AK-47 colgado en diagonal sobre el pecho. Tendrá unos 19 años. Su nombre es irrelevante para esta historia. Lo que importa es su trabajo. Ella no escucha el sonido, sino la ausencia de él. Los pájaros han dejado de cantar. Los insectos se han callado. Algo está mal. Una rama se rompe a 40 metros a su izquierda. Se paraliza. Todos sus músculos tensos. Su respiración es superficial. Examina el follaje, las sombras entre los árboles, los espacios donde la luz no llega. No ve nada, pero sabe que solo una unidad en Vietnam podría moverse tan silenciosamente a través de una jungla tan densa. No los estadounidenses, con sus radios crepitando y sus botas resonando. No los survietnamitas, con el humo de sus cigarrillos detrás de ellos. Los australianos, el SAS. Dentro de la infraestructura del Viet Cong, existía una red que la mayoría de las audiencias occidentales nunca conoció. Mujeres jóvenes, algunas apenas saliendo de la infancia, estacionadas en puntos estratégicos a lo largo de la provincia de Phuoc Thai y más allá. No eran combatientes en el sentido tradicional, eran los ojos y los oídos de la revolución. Estas vigías femeninas tenían entre 14 y 25 años. Recibieron un entrenamiento que sorprendería a cualquiera que las descartara como meras centinelas. Aprendieron a leer la jungla como un texto. Una rama rota significaba que alguien había pasado en las últimas 3 horas. La profundidad de las huellas indicaba el peso y la carga del equipo. La dirección de las hojas alteradas mostraba hacia dónde se dirigía una patrulla. Memorizaron los patrones de patrulla de cada unidad aliada en su sector. Los estadounidenses se movían en fuerza de escuadrón, hacían ruido, tomaban descansos. Las unidades survietnamitas fumaban, hablaban, se movían de manera predecible. Los australianos eran diferentes. Cada vigía llevaba un pequeño equipo. Un silbato, a veces una radio, siempre granadas. Típicamente, 2 granadas, una para el enemigo, una para ella misma, si la captura parecía inevitable. Sus posiciones eran cuidadosamente seleccionadas. Puntos de estrangulamiento naturales, cruces de caminos, fuentes de agua, cualquier lugar por donde pudiera pasar una patrulla. Se sentaban solas durante 8, 10, a veces 12 horas seguidas. Sus instrucciones eran simples y brutales. Detectar al enemigo, señalizar en silencio si era posible, morir en silencio si era necesario, no comprometer la ubicación de la fuerza principal. La esperanza de vida de una vigía femenina en la provincia de Phuoc Thai en 1966 era de aproximadamente 4 meses. Las encontrábamos a veces después de un contacto. Chicas jóvenes, realmente adolescentes. Estaban en un agujero de araña o subidas a un árbol vigilando un cruce de caminos. Eran disciplinadas, profesionales. Esa es la palabra. Profesionales. Sabían lo que estaban haciendo y sabían los riesgos. Había que respetar eso, aunque estuvieran intentando matarte. El Viet Cong entendía algo fundamental sobre la guerra. La información viaja más rápido que las balas. Una vigía que detectaba una patrulla y vivía para informarlo podía salvar a toda una compañía. Una vigía que moría sin dar la alarma era un fracaso, independientemente de su coraje. Esto creaba una presión psicológica que los soldados occidentales rara vez experimentaban. Estas jóvenes sabían que eran prescindibles, sabían que sus comandantes esperaban que se sacrificaran, y lo hacían de todos modos, día tras día, noche tras noche, sentadas en la oscuridad húmeda, esperando fantasmas. El contraste con el Viet Cong, que se basaba en la masa,
La determinación y la infiltración masiva era la llegada del Servicio Aéreo Especial, CAS, de Australia. Este no era un ejército de infantería pesada, sino un pequeño, preciso y mortal bisturí diseñado para el reconocimiento de largo alcance. El ejército australiano había aprendido sus lecciones de la insurgencia en Malaya y luego en Borneo. Allí, las patrullas pequeñas, altamente entrenadas y silenciosas, habían demostrado ser invaluables contra un enemigo que se escondía en la selva. Cuando Australia se unió a la guerra de Vietnam, llevó consigo esta doctrina: la guerra de la invisibilidad. El principal trabajo del SAS no era el combate. Su misión era adentrarse profundamente en el territorio del Viet Cong, observar, informar y, si era posible, identificar rutas de suministro, campos base y la dirección de las tropas. Eran exploradores de largo alcance, los ojos del cuerpo principal del ejército australiano. Sus patrullas eran pequeñas, compuestas por solo 4 a 6 hombres. Esto era crucial para su supervivencia y éxito. Un grupo pequeño deja menos rastro, requiere menos suministros y es infinitamente más fácil de esconder. Cada hombre estaba entrenado para operar casi independientemente, llevando consigo todo lo necesario para 10 a 14 días. La velocidad de avance del SAS era patética en términos de infantería. Se movían a una velocidad promedio de 50 metros por hora. No por falta de determinación, sino por el rigor de su táctica. Su doctrina era simple: la paciencia es vida. Cuando un hombre se movía, lo hacía con una deliberación que rozaba lo ritual. Se aseguraba de que cada paso se colocara en un terreno blando, evitando ramas o piedras. Si tenían que cortar el follaje, lo hacían con una lentitud de tortuga, asegurándose de que la rama cayera suavemente o fuera retenida hasta que pudieran bajarla con cuidado. Cada pocos minutos, toda la patrulla se detenía. Esto se conocía como una parada de escucha, listening halt. Durante esta parada, que podía durar de 5 a 15 minutos, los hombres se quedaban inmóviles, con la vista y el oído al máximo, absorbiendo cada sonido, cada olor, cada señal de movimiento. No solo escuchaban el silencio, escuchaban si el silencio era demasiado repentino, si un pájaro dejaba de gorjear, si la jungla que habían dejado atrás sonaba igual que la jungla que tenían delante. También practicaban lo que llamaban la mirada de 5 segundos, 5 second stare. El ojo humano tiende a ver movimiento. Los soldados del SAS entrenaban sus ojos para fijarse en un solo punto en el follaje durante 5 segundos completos, buscando cualquier cosa fuera de lugar, luego moviendo el enfoque al siguiente punto. Este método de escaneo meticuloso era lo que les permitía detectar al enemigo antes de que el enemigo los detectara a ellos. Para las vigías del Viet Cong, la llegada de estos hombres fue un desastre táctico. El enemigo que buscaban se movía tan silenciosamente, tan deliberadamente, que desafiaba toda su formación. Los australianos se ganaron un apodo entre los cuadros del Viet Cong en la provincia de Phuoc Thai: Maung. Los Maung, los fantasmas de la jungla. Eran espectros. Podían aparecer en un lugar y desaparecer en el siguiente, sin dejar más rastro que una leve hendidura en el musgo. Esta invisibilidad no era solo una ventaja táctica, era una herramienta de guerra psicológica que el Viet Cong no tenía forma de contrarrestar. Una bala podía ser esquivada. El silencio absoluto, no. El impacto de los fantasmas de la jungla iba mucho más allá de las bajas que pudieran infligir. La verdadera arma del SAS era la incertidumbre. Para las vigías, su misión dependía de la detección. Si fallaban, no solo corrían peligro ellas, sino la unidad principal a la que se suponía que debían proteger.
La incapacidad para detectar al enemigo significaba que el enemigo ya estaba en la posición más peligrosa, invisible. En los informes del Viet Cong, particularmente en los diarios de campo y las evaluaciones post-misión, el miedo al SAS australiano no era meramente el temor a un enemigo peligroso, era el miedo a un adversario que parecía violar las leyes fundamentales del movimiento en la jungla. Hubo numerosos incidentes informados por las vigías que se filtraron en los informes de inteligencia de las fuerzas australianas. Una vigía del pelotón local de guerrilleros de Phuoc Thai informó que había estado sentada junto a un árbol caído cuando un explorador del SAS había pasado a menos de 5 metros de ella. Ella afirmó haber sentido el desplazamiento de aire, haber oído el roce de la tela contra el follaje, pero no había visto nada. Se quedó paralizada, incapaz de dar la alarma hasta que el sonido de sus pasos se hubo desvanecido por completo. Cuando finalmente inspeccionó el área, el rastro era casi inexistente. Otro informe, recogido en un documento capturado por una unidad australiana en la Operación Ballarat, detallaba el caso de una vigía que había sufrido lo que parecía ser un ataque al corazón inducido por el terror. Su cuerpo fue encontrado en su puesto. No había herida de bala ni de cuchillo, pero su rostro estaba congelado en una expresión de horror absoluto. El informe del Viet Cong especulaba que había sido testigo de algo que la había aterrorizado hasta la muerte. Los analistas occidentales creyeron que había visto a una patrulla del SAS emerger del follaje a una distancia de contacto y que la experiencia de ser detectada sin haber detectado primero había sido demasiado para su psique. Los australianos entendieron que el silencio era su principal herramienta de infiltración. No se trataba de ser rápidos, se trataba de ser lentos, deliberados e invisibles. La jungla se convirtió en un arma psicológica. La humedad, la oscuridad, el sonido constante de los insectos, todos estos elementos servían para desorientar y tensar a los centinelas. Cuando esa sinfonía natural se rompía con un silencio absoluto y no provocado, era la señal de que el SAS estaba allí. Pero para cuando la vigía detectaba el silencio, a menudo ya era demasiado tarde. La presión de saber que un hombre de 6 pies de altura, cargado con 40 kilos de equipo y armado hasta los dientes, podía estar a solo 10 pasos y ser completamente invisible. Erosionaba la moral y la efectividad de la red de vigías. El Viet Cong había entrenado a estas mujeres para el combate físico, no las habían entrenado para luchar contra fantasmas. Abril de 1967. La provincia de Phuoc Thai es un caldero húmedo y verde. En lo profundo de un valle densamente arbolado, una patrulla del SAS australiano de 6 hombres está en movimiento. El cabo al mando tiene solo 23 años. Ya es un veterano de la guerra de Malaya, donde aprendió el valor de la paciencia y el silencio. Él es el explorador principal, el Pointman, responsable de la vida de su equipo. Se mueve con una fluidez antinatural, casi reptiliana, asegurándose de que el peso de su cuerpo se distribuya de manera uniforme y lenta con cada paso, evitando cualquier contacto que pueda producir un crujido. Su misión es reconocimiento de largo alcance, infiltrarse a lo largo de un conocido camino de suministro del Viet Cong, confirmar su uso actual e identificar posibles áreas de emboscada. Han estado en el campo durante 8 días. Sus uniformes están empapados, no de lluvia, sino de sudor y la humedad penetrante de la jungla. Han visto señales del enemigo, basura abandonada, restos de hogueras frías, pero no han sido vistos ellos mismos. La patrulla es una máquina perfectamente sincronizada. El hombre, abre el camino. El segundo hombre proporciona seguridad cercana
y mantiene el contacto visual constante. Los dos del medio llevan las radios, las municiones pesadas y mantienen la formación. Y los dos hombres de retaguardia, Tal y Charles, vigilan constantemente su rastro, buscando cualquier signo de que estén siendo seguidos. En los últimos 3 días, no han hablado más que con susurros, comunicándose principalmente con señales manuales que han practicado hasta el aburrimiento. Alrededor de las 11 de la mañana, después de casi 2 horas de movimiento lento por una ladera empinada, el cabo hace la señal de detención. 6 dedos extendidos. Parada de escucha. El cabo se queda inmóvil, observando un claro que se abre ante él. A unos 100 metros de distancia hay una pista ancha y bien utilizada. Es demasiado grande para ser un simple sendero de animales. Es una ruta de suministro principal, una que el Vietcong debe proteger ferozmente. El objetivo de la misión se ha cumplido. Ahora viene la parte peligrosa, acercarse para confirmar detalles. La patrulla avanza con un ritmo aún más lento. El cabo utiliza su mirada de 5 segundos, escudriñando cada centímetro de follaje a lo largo de la pista. Un movimiento en la base de un arbusto de bambú a unos 50 metros de su flanco derecho lo detiene. No es un gran movimiento, es más bien una imperfección en la textura del follaje, una forma oscura y estática. El cabo se tumba. En un silencio perfecto, su mente analiza la escena. La forma es demasiado regular para ser solo un tronco o una piedra. Hay un ligero brillo del metal. El cabo levanta la mano derecha y señala el objeto con un solo dedo. La patrulla se congela. Todos lo han visto. Saben exactamente lo que es. Es una vigía. Parte 5. Detección de la vigía. El cabo se arrastra hacia el hombre que le sigue, un experimentado sargento de comunicaciones llamado Jones. Utiliza gestos lentos para indicar la presencia de la vigía y su ubicación. Una silueta en la base del bambú. La vigía es Hu Yen. Tiene 20 años y ha estado en su puesto durante casi un año, moviéndose entre varias posiciones de vigilancia en el sector. Ella es considerada una veterana en su pequeño grupo de jóvenes. En este momento, siente una picazón en la nariz, pero no se atreve a rascarse. Está completamente inmóvil. Ha estado en cuclillas en esa posición durante la última hora. Su ansiedad no proviene de haber oído un ruido. Su ansiedad proviene de un ritmo equivocado. La jungla tiene su propio ritmo natural. El chillido de los gibones, el zumbido de los insectos, el goteo constante de humedad del dosel. En los últimos 20 minutos, ese ritmo se había vuelto demasiado errático. Un pájaro de color brillante voló demasiado rápido. Un mono se detuvo en medio de un grito. Era como si un director de orquesta invisible hubiera detenido la música. Hu Yen sabe lo que significa ese silencio manipulado. Significa que los Maung están cerca. La joven comienza a escanear el follaje. Ella no se centra en la vegetación cercana. Mira 50 metros más allá, buscando la imperfección en la textura, que indica un movimiento excesivamente cauteloso. Su entrenamiento le dice que la unidad más cercana no es el peligro. El peligro es la unidad que está lo suficientemente cerca para controlar los sonidos de la jungla. Mientras Huyen escudriña el horizonte, el cabo australiano, a 50 metros en su flanco, la observa con binoculares. Observa su postura, la tensión en sus hombros, el ligero movimiento de sus ojos. Ella está alerta, no está durmiendo, está buscando. La situación es un punto muerto tácticamente peligroso. El objetivo del SAS no es un enfrentamiento. Si el cabo dispara, incluso en un silencio amortiguado, alertará a la fuerza principal del Vietcong en el área, exponiendo a su patrulla y haciendo que la misión fracase. Si se retira,
Huyen dará la alarma tan pronto como el SAS comience a moverse, de nuevo, comprometiendo la misión. El cabo le susurra a Jones en voz baja. La orden es clara. El sargento Jones debe arrastrarse hacia el flanco opuesto de Huyen, utilizando una vegetación más densa. Su tarea es simple: determinar la ruta de retirada de Huyen y estar listo para neutralizarla si da la alarma de manera activa. No debe actuar a menos que sea necesario. El sargento Jones asiente y comienza a arrastrarse. Cada movimiento lleva una eternidad. Huyen no ha notado al sargento Jones. Sus ojos están fijos en la dirección de donde vino el silencio. Justo en ese momento, Huyen escucha algo que rompe la tensión. El sonido amortiguado de múltiples botas al caminar sobre el suelo forestal mojado. Es una unidad grande, una patrulla de logística, acercándose por el sendero principal directamente hacia su posición, a unos 200 metros. El tiempo se acaba para el cabo del SAS. Si la patrulla de logística pasa por la posición de Huyen, el SAS quedará atrapado entre la vigía y una fuerza considerable del Vietcong. La aparición de la patrulla logística del Vietcong transformó el punto muerto en una emergencia. El cabo australiano del SAS se dio cuenta de que tenía solo un par de minutos antes de que el grupo de suministro se acercara lo suficiente como para detectar a su patrulla, incluso si permanecían inmóviles. No tenía tiempo para pedir apoyo aéreo, ni para planificar una emboscada. Su misión era reconocimiento, no combate. Un tiroteo ahora significaría una retirada desordenada y bajas probables. Mientras el sargento Jones completaba su arrastre para flanquear a Huyen, el cabo tomó una decisión de alto riesgo, una que demostró la audacia y la fe ciega en su entrenamiento silencioso. En lugar de retirarse hacia el norte, lejos de Huyen, decidió que la única salida era atravesar el espacio entre la vigía y el acercamiento del pelotón logístico. El sargento Jones, que ahora estaba a solo 30 metros de Huyen, recibió la señal con los ojos muy abiertos. 6 dedos y un movimiento de corte a través del aire. Avanzar, ahora. El cabo se puso en movimiento primero, su rifle L1A1 en posición lista, moviéndose no hacia el frente, sino en diagonal, trazando un arco justo por el lado ciego de Huyen. Si ella giraba la cabeza medio centímetro, lo vería. Pero su atención estaba fija en el ruido de las botas de la patrulla de logística, que se acercaba. Cada hombre en el grupo del SAS repitió el movimiento. Despacio, pero con urgencia. El sonido de sus cuerpos arrastrándose a través de la densa jungla fue casi imperceptible. Se movieron como si estuvieran bajo el agua. Si hubieran sido cualquier otra unidad, el crujido de las mochilas, el tintineo de las cantimploras, el roce del equipo, habrían sido suficientes para alertar a Huyen. Pero el SAS utilizaba cinta aislante para asegurar cada pieza de equipo. Sus mochilas no tenían correas sueltas. Sus cantimploras no tintineaban. La joven vigía Huyen sintió una perturbación, una repentina ráfaga de aire cálido en el lado derecho de su rostro. Era demasiado breve, demasiado sutil para registrarlo como un peligro real, pero era suficiente para que su tensión aumentara. Giró la cabeza, lentamente, examinando el área. No vio nada, pero la sensación de algo malo persistió. En ese preciso momento, el último hombre de la patrulla SAS pasó a solo 15 metros detrás de ella. Él la miró a los ojos por un segundo. Él vio el pánico incipiente en su mirada. Ella vio una figura enmascarada y empapada pasar como un espectro. El soldado del SAS no pestañeó, ni respiró más rápido. Simplemente siguió al hombre que tenía delante. La patrulla del SAS pasó por completo a través del peligroso espacio, logrando establecerse detrás de un montículo al otro lado de la pista principal, ahora
a solo 100 metros de la columna logística que se acercaba. Habían superado a la vigía, un acto de arrogancia táctica que casi no tenía precedentes. En el momento en que el último hombre del SAS desapareció entre la maleza, Hu Yen actuó. La sensación de algo que había pasado, combinada con la inminencia de la patrulla logística, la obligó a tomar una decisión. Ella sabía que el peligro ya no estaba en el horizonte, sino que había estado a su lado. Se puso de pie y sopló una ráfaga corta y aguda en su silbato, el código para enemigo detectado, ubicación desconocida. Luego repitió la señal 3 veces. El efecto fue inmediato. El pelotón logístico del Viet Cong, que estaba a punto de ingresar al área de la pista, se detuvo abruptamente. Su oficial al mando, un teniente, envió inmediatamente a 2 exploradores para verificar la posición de Hu Yen. Hu Yen les informó de su experiencia, el silencio manipulado, la sensación de un paso. Los exploradores comenzaron a escanear el área. Aunque la patrulla del SAS ya se había ido, el rastro dejado por 6 hombres moviéndose a gran velocidad bajo el manto de silencio era demasiado para ser completamente borrado. Hu Yen señaló el área donde sintió la ráfaga de aire. Allí, un pequeño arbusto estaba ligeramente inclinado y había una hoja recién cortada. Era una evidencia escasa, pero suficiente. El teniente de la patrulla logística entendió la gravedad. Había sido detectado un pelotón del SAS en un área vital de reabastecimiento. Inmediatamente envió un mensaje por radio a la unidad cazadora del Viet Cong, un equipo móvil y mejor armado que estaba específicamente entrenado para rastrear y eliminar patrullas de reconocimiento de largo alcance. Mientras tanto, la patrulla del SAS continuaba su retirada. Ahora se movían a una velocidad mucho mayor, aprovechando su escape inicial. No estaban corriendo, pero su ritmo se había duplicado. Sin embargo, su retirada fue interceptada a menos de 1 hora de su escape. El cazador del Viet Cong había reaccionado con una rapidez inesperada. El cabo al mando escuchó los sonidos. No era el ruido desordenado de una patrulla logística. Era el movimiento disciplinado de soldados que estaban a su derecha, siguiendo un arco de barrido destinado a cortarlos. El SAS ya no estaba en misión de reconocimiento. Estaban en una lucha por su vida. El cabo rápidamente identificó un pequeño cresta rocosa, un pináculo natural que ofrecía una vista clara del lado por donde venía el enemigo y ofrecía cierta cobertura. ¡A la cresta! ¡Ahora! ¡Formación de diamante!, susurró. Los 6 hombres treparon el corto pero empinado ascenso, llegando a la cima justo cuando los exploradores del Viet Cong se asomaban por el valle. La patrulla del SAS se desplegó inmediatamente en una formación defensiva apretada, con rifles apuntando hacia el área de aproximación. Se quedaron inmóviles, camuflándose con la vegetación rocosa, el corazón latiéndoles con fuerza en el pecho. Los cazadores del Viet Cong, al no encontrar rastro del SAS inmediatamente, comenzaron a moverse lentamente a lo largo de la cresta. Estuvieron a menos de 10 metros del escondite de los australianos, tan cerca que podían oír las instrucciones susurradas del oficial del Viet Cong. El cabo del SAS tenía la mano en la empuñadura de una granada, listo para arrojarla si era detectado. Pero los fantasmas de la jungla se mantuvieron en silencio. El equipo de rastreo del Viet Cong pasó de largo, sin darse cuenta de que el enemigo estaba a un paso de distancia. Parte 8. La espera y la evacuación. La patrulla del SAS pasó las siguientes 6 horas inmóvil en la cresta rocosa. El sol de la tarde se elevaba sobre el dosel, convirtiendo el aire en un vapor denso e insoportable. El cabo y sus hombres estaban en una posición crítica. El equipo de rastreo del Viet Cong se había alejado.
Pero el cabo sabía que no se habrían ido lejos. La presencia del SAS había sido confirmada, y ahora eran la presa. No podían moverse a la luz del día sin ser detectados. Cualquier movimiento podría revelar su posición a los equipos de cazadores que aún barrían el valle. La disciplina de los hombres era total. Nadie bebía agua a pesar del calor. Nadie tosía, nadie se movía, ni siquiera para ajustar una correa o aliviar un calambre. La respiración de cada hombre se controlaba, haciéndola lo más superficial y silenciosa posible. Comprobaron sus armas con la punta de los dedos, asegurándose de que el seguro estuviera puesto y que el cerrojo estuviera limpio, pero sin hacer ruido. La presión era inmensa. Podían escuchar los sonidos de la jungla regresar lentamente a la normalidad, pero sabían que eso era un engaño. Los cazadores del Vietcong eran tan pacientes como ellos, y entendían que la jungla se calma cuando los rastreadores se detienen y esperan. A última hora de la tarde, uno de los hombres de retaguardia, con el ceño fruncido de concentración, levantó lentamente su mano, mostrando 5 dedos y luego un pulgar hacia abajo. Enemigo inminente. Un hombre del Vietcong, moviéndose solo, vestido de manera diferente a los cazadores, se acercaba a su posición desde el lado que no estaba siendo vigilado por el resto de su unidad. Este hombre parecía ser un explorador solitario, haciendo un barrido final de la cresta antes del anochecer. Se movía con la cabeza baja, escudriñando el suelo en busca de huellas o ramas rotas. El explorador solitario se acercó hasta que estuvo a menos de 5 metros del escondite del cabo. La cara del cabo estaba cubierta de camuflaje, sus ojos fijos en el explorador. El SAS no podía arriesgarse a un tiro. Demasiado cerca, demasiado probable que alertara a toda la unidad que estaba esperando abajo. El cabo sacó el cuchillo y se preparó. Si el explorador lo miraba directamente, el cabo saltaría. El explorador del Vietcong miró hacia arriba. Miró directamente al cabo, o al menos a la sección del arbusto donde estaba el cabo. Pareció dudar. Luego, por alguna razón desconocida, tal vez por el cansancio, tal vez por la oscuridad que se cernía, el explorador sacudió la cabeza, murmuró algo y continuó su camino, descendiendo por el lado opuesto de la cresta. Era el permiso para respirar. Tan pronto como la luz se disipó y la oscuridad se convirtió en una manta total, el cabo hizo la señal de radio, usando un código de ráfaga ultra rápida, Burst Transmission, para minimizar el tiempo en el aire. Llamó a la base para solicitar la evacuación. El plan era arriesgado. Un helicóptero de evacuación, Dustoff, se dirigiría a un claro a unos 500 metros de distancia. La patrulla se movió de su posición defensiva al claro con una velocidad controlada, tratando de evitar la detección final. Pero el Vietcong había anticipado el movimiento. Justo cuando los hombres del SAS entraron en el claro, el sonido del rotor del helicóptero se acercó y el Vietcong abrió fuego. Los australianos respondieron. La oscuridad se iluminó con ráfagas de AK-47 y el fuego más controlado de los fusiles L1A1 del SAS. Los 6 hombres se apresuraron a subir al helicóptero mientras las balas rebotaban en el fuselaje. En cuestión de segundos, la puerta se cerró y el helicóptero se elevó, esquivando el fuego de los fusiles. El escape fue un éxito sangriento. Habían cumplido su misión, habían informado de la ruta de suministro y, lo más importante, habían escapado. En el caos del tiroteo en el claro de evacuación, Hu Yen, la vigía, no resultó herida, pero su moral y confianza habían sido destrozadas. Ella se había quedado en su puesto, observando cómo el helicóptero se elevaba, dejando atrás el rastro de la escaramuza.
Ella sabía que había fallado en el momento crítico. Había sentido a los Maung pasar a su lado. Los había dejado escapar sin dar la alarma a tiempo. Su señal de silbato había sido efectiva para detener a la patrulla logística, pero la acción posterior de los cazadores había sido una reacción a la señal, no una detección real. Ella no había logrado prevenir la incursión, solo había logrado detener al enemigo temporalmente. Su informe fue recibido con seriedad, ya que el Viet Cong sabía que la palabra del SAS era una amenaza real. Pero sus comandantes notaron un cambio. En su informe, Hu Yen no se centró en los hechos, sino en la sensación del aire, el silencio no natural, la sensación de estar observada. En el lenguaje frío de la guerra, esto era un signo de inestabilidad psicológica. Pocas semanas después, Hu Yen fue reasignada. Fue transferida fuera del primer frente de vigilancia en las rutas de suministro y enviada a trabajar en una granja cooperativa para ayudar con el suministro de alimentos. La razón oficial, desgaste. La razón no dicha, registrada en un documento interno capturado, era efecto psicológico desproporcionado del contacto con el enemigo. La vigía no pudo superar el miedo a la invisibilidad. Este episodio sirvió como un caso de estudio para ambas partes. Para el SAS, confirmó que su doctrina de invisibilidad era su arma más potente. No buscaban el combate. De hecho, evitaron enfrentamientos directos que pudieran comprometer su misión de reconocimiento. Su verdadero propósito era existir como una amenaza invisible, silenciosa y constante, haciendo que cada vigía y cada soldado del Viet Cong se sintiera permanentemente observado. Esta presión, como demostró el caso de Hu Yen, convertía el miedo y la paranoia en un arma táctica. El análisis de documentos capturados del Viet Cong, diarios, cartas, informes de batallón, corroboró la eficacia de la táctica del SAS. Los informes hablaban a menudo de un miedo irracional a los Maung que deambulaban por la jungla. El miedo era irracional, porque a menudo se basaba en la ausencia de evidencia. El pánico surgía no cuando los veían, sino cuando no podían verlos. El SAS no necesitaba derramar sangre para ser efectivo. La simple posibilidad de su presencia silenciosa era suficiente para obligar al Viet Cong a dedicar más hombres a la seguridad, a mover los depósitos de suministro, a cambiar los horarios de las patrullas logísticas y, en última instancia, a perder el control psicológico de su propio territorio en la jungla. La guerra se ganó no solo con balas, sino con nervios. La historia de Hu Yen y el encuentro con los 6 hombres del SAS es solo una instantánea de la guerra de desgaste que se libró en la provincia de Phuoc Thai, pero ejemplifica la naturaleza asimétrica y a menudo brutal de este conflicto. El papel de las vigías femeninas del Viet Cong era esencial, aunque a menudo era un papel ingrato. Estaban en la base de la cadena de mando, a menudo invisibles, incluso dentro de la estructura revolucionaria dominada por hombres, y ciertamente no eran reconocidas por el otro bando, pero desempeñaron un papel fundamental. Eran los ojos y los oídos de la revolución. Permanecían solas en posiciones peligrosas, cumpliendo una misión que requería valor, disciplina y la aceptación de una muerte probable. Que ambos lados de esta historia involucren a jóvenes, a menudo en la adolescencia tardía y veinteañeros, debería hacernos reflexionar. La guerra consume a los jóvenes. Siempre lo ha hecho, siempre lo hará. El terror que las vigías femeninas del Viet Cong sentían hacia las patrullas del SAS australiano no era irracional. Era la respuesta adecuada a una amenaza que no podían contrarrestar eficazmente. Los australianos tenían un entrenamiento superior, un equipo superior
y una doctrina táctica superior para este entorno específico. Ellos habían perfeccionado el arte de la invisibilidad. Las vigías hicieron lo mejor que pudieron con lo que tenían. Se presentaron, permanecieron alerta, intentaron proteger a sus compañeros, y a veces, a pesar de sus mejores esfuerzos, los fantasmas de la jungla pasaban junto a ellas. Amanece en la provincia de Phoakt Tai. La jungla se despierta. Los pájaros cantan. Los insectos zumban. La niebla se eleva de los valles. Una joven toma posición detrás de un tronco caído. Ha estado haciendo esto durante 4 meses. Continuará haciéndolo hasta que la maten, la capturen o termine la guerra. Ella escucha, no el sonido, sino la ausencia de él. Porque en algún lugar de esta jungla, tal vez a kilómetros de distancia, tal vez a metros de distancia, una patrulla australiana de 6 hombres se mueve lenta, paciente e invisiblemente. Ella no puede oírlos, ella no puede verlos, pero ella sabe que están allí.